Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, gracias por estar aquí. Gracias a Julio por acogernos en su canal y permitir estos encuentros, este compartir bonito que tenemos. ¿Cómo andan? ¿Cómo ha sido esta entrada al 2023? Bueno, para muchos está siendo muy movida, muy intensamente movida. Hay, toda clase de situaciones que se están dando en lo familiar, específicamente en relaciones, también laborales. Hay muchísimas personas que andamos con la sensación de que esto nuevo de entrada parece como que en vez de mejorar casi nos está sacudiendo. Bueno, habrá que aprender a leer en todo esto, como estoy indicando, como estoy experimentando yo misma y como estamos muchos de nosotros viviendo, que esto que está sucediendo viene dado porque realmente para dar paso, para dar cabida a la nueva energía, a los nuevos modos, nuevas maneras, nuevas fórmulas, primero hay que hacer limpieza. Y estamos haciendo limpieza. Más agradable, menos agradable, más o menos cómodo, pero esto es lo que hay. ¿Y por qué se da? Pues porque, por ejemplo, en mi caso, había muchas cosas que a lo largo de los años he ido trabajando, vamos a ponerlo así, elaborando, moviendo, recomponiendo y en el caso de que fuera necesario, pues quitando cosas que ya no me eran útiles y de repente entró el año con unos movimientos y unas sacudidas enormes, en mi caso, a nivel de relaciones. Bueno, es un toque, no sé si al orgullo o a la soberbia, porque en un grado u otro a lo mejor aún conservamos algún punto de debilidad en respecto a la soberbia de creer que ya tenemos todo hecho, o por lo menos una buena parte, y eso no tiene por qué ser falso. Probablemente muchos de nosotros hemos trabajado profundamente en nuestras cosas, nuestros interiores, hemos hecho montones de cursos para aprender a cómo hacerlo, hemos ido a clases o simplemente nos hemos leído montones de libros y hemos realmente puesto nuestra energía en mejorar, en ser mejores seres. Otros simplemente con la vida que llevan ya tienen suficiente como para darle ahí, darle y realmente también han hecho su trabajo. No quiere decir que no sea verdad eso, pero sin duda quedan rincones. Esas cosas que, como digo, aunque hayamos creído que ya lo habíamos hecho, esos rincones quedaban. Y hay que poder alcanzar a llegar a tocarlos, a moverlos, aunque en muchos casos están ahí porque precisamente no éramos conscientes de que estaban. Así que grandes oportunidades para, como digamos, hacer limpieza profunda en nuestras vidas y bueno, como lo digo en broma muchas veces, quedar con el pompis como si fuera un bebé, todo limpio, todo aseado. Y bueno, en las mejores condiciones para recibir lo nuevo. Sin duda, alcanzar nuevas fórmulas basándonos en lo viejo no va a ser posible. Trae mucha tarea lo que estamos, viviendo en estos momentos. La mayor parte de nosotros, especialmente la gente que ya tenemos cierta edad, hemos crecido con unas estructuras, con unas creencias, con una forma de operar en la vida que nos fue entregada por nuestros padres, por la gente que estaba a nuestro alrededor, que eran mayores, en las escuelas, donde fuera, donde pudimos, donde estábamos. Y ahí fuimos modelando nuestra forma de entender el mundo y a nosotros mismos con esas bases. Esas bases están obsoletas. La mayor parte de ellas están obsoletas. Todos
hemos tenido en algún momento la idea de que tener éxito significaba, bueno, acceder a tener por ejemplo, cierto estatus económico. Y algunos incluso acabamos riñendo con esos estatus económicos porque nos parecía que no se podía tener todo a la vez, o sea, ser una persona íntegra y a la vez tener un buen estatus económico. Hay un cacao ahí enorme que quien más, quien menos muchas veces lo ha vivido. Yo he sido una de esas personas. Porque me parecía absurdo, por ejemplo, poner terapias a precios muy elevados a los que, por supuestísimo, había mucha gente que no tenía acceso. Yo justamente tuve la enorme fortuna de encontrar que buena parte de mi formación, por ejemplo, en programación neurolingüística, me la estuvo dando, fue impartida por una gran, vamos a poner, maestra. Ella en realidad era una formadora, nunca le gustó la palabra maestra, una mujer inglesa que se llamaba Jacqueline Hickscott y nunca quiso poner su formación en un modo que fuera inaccesible. Al contrario, estuvo dividiendo su formación en módulos pequeños, mensuales, para que tuviéramos acceso a cuantas más personas mejor. Y así fue que yo pude alcanzar. Porque si hubiera tenido que pagar por esa formación toda la vez y, por ejemplo, dándola en un mes y en un país a lo mejor extraño o metida en un hotel como se suelen hacer muchas veces durante todas esas semanas, o 4 o 6 semanas intensas, probablemente no hubiera podido hacerlo. En cambio, tuve esa fortuna y al tenerla yo también quise continuar con esa forma. Por lo tanto, cuando inicié a hacer algún trabajo, alguna tarea, como terapeuta nunca se me ocurrió poner unos precios elevados. Y ahí te encontrabas con montones de cosas. Había gente que consideraba que si cobrabas poco era porque no eras muy bueno. Así que, bueno, si vamos a mirar... Sí. ¿Qué cosas? ¿Cómo somos? ¿Cómo valoramos las cosas, verdad? Y probablemente con los años sí que vas tomando mucha más experiencia y por supuestísimo no es que seas mejor. Es que vas expandiendo, como te amas lo que estás haciendo y amas a los seres humanos, pues claro, entre una cosa y la otra todo se va expandiendo y va siendo un poco mayor, un poco más grande. Porque la gran universidad está justamente en eso, en la vida. Pero bueno, así van las cosas, ¿no? Así hemos aprendido a valorar muchas historias. Y así ha ido creciendo también muchas veces una cierta confusión en cuanto a cómo nos identificamos y con qué nos sentimos contentos y satisfechos con nosotros mismos. Bueno, estas y otras muchas cosas van a ser necesario que nos vayamos desprendiendo de la idea de que alguien que a lo mejor nunca pisó la universidad es tonto. En la tierra donde yo he crecido, hablé con muchos abuelos que ahora ya no están y me acuerdo de cómo ellos expresaban lo duro que fue para ellos ver cómo sus hijos marchaban a las ciudades convencidos de que ahí no podían vivir y no podían prosperar, porque todo el mundo los veía como gente ignorante, gente tosca, gente muy corta, con un crecimiento muy pequeño en lo que llamaríamos inteligencia, como si parte del cerebro no se hubiera desarrollado lo suficiente por el hecho de no haber accedido a tener, digamos, estudios. ¿Cómo fue, no? ¿Cómo fue que esos conocimientos que tenían y que hoy son tan precisos y tan necesarios se fueron perdiendo justamente porque la gente que no tenía demasiados estudios fue a vivir a la ciudad
ya hizo cualquier trabajo y procuró que sus propios hijos sí que tuvieran la oportunidad de ir a la escuela. Llegó un punto en que la escuela se hizo obligatoria y por tanto, más o menos, todos los críos que nacieron a partir de cierta época fueron escolarizados. No así sus padres y los abuelos. Y bueno, ahora estamos alcanzando esa época en la que muchas de las cosas que nos obligaron a aprender, a memorizar y a examinarnos de las mismas como máximas verdades, pues es decir, si no lograbas memorizar lo que te habían dicho, obviamente suspendías y por lo tanto, por muy escolarizado que estuvieras, pasabas a ser el ignorante, ¿no? Por no llamar el burro de la clase. Cuestión que en estos momentos está empezando también a resquebrajarse, puesto que buena parte de lo que nos han dado como información, como escuela, se está empezando a descubrir que tiene un porcentaje elevadísimo de falsedad. Podemos alcanzar a entender que, por ejemplo, nos enseñaron cómo era la Tierra y hoy en día no es ya la discusión de si es plana o si es curva o si es las dos a la vez. No entramos ahí, pero sí que probablemente la distribución que se ha establecido y se ha dado como mapa mundi obviamente no es la real. Y es demasiado curioso que uno tenga programas hoy en día que pueden permitirnos viajar y ver, y cómo te das cuenta que cuando entras a usarlos hay muchas partes del planeta que están pixeladas de tal forma que ahí no puedes acceder a ver qué es lo que hay. ¿Por qué se pixelan montones de, por ejemplo, el Océano Pacífico está prácticamente todo pixelado y buena parte de territorios que aparentemente son conocidos también están pixelados? Quiere decir, probablemente la forma de la Tierra tampoco es la que nos han dicho, ¿no? Si empezamos ya por geografía, vamos mal. Y si resulta que nos metemos en otras áreas, pues vamos descubriendo que la historia también está falseada y que probablemente todos los conocimientos que nos han dado a nivel de qué es la salud y todo lo demás también está falseado. Vamos. Nos procuraron, eso sí, digamos, una serie de formatos en los que movernos que al fin y al cabo ahora nos damos cuenta que no pasan de ser probablemente creencias. Algo que no se sostiene por una realidad palpable y que nos hemos acostumbrado, entre otras muchas cosas, a creer cualquier cosa porque nos las dicen, pero no porque nosotros tengamos la oportunidad de comprobarlo. Esto lo hemos hablado en muchos otros audios, en muchos otros vídeos, y ahora está empezando a ser algo que se está poniendo ahí encima. La gran historia de todo esto es que hay a quien le molesta mucho. Y es natural, porque si tú has crecido con el convencimiento de que no te estaban engañando y ahora tienes que, por lo menos abrirte a la idea de que hay posibilidades de que te hayan mentido en demasiadas cosas, hombre, alegre no te puedes poner. No, alegre no. Y hay quien se agarra a lo que sea para no tener que admitir que hay una gran posibilidad de que hayamos sido mentidos, engañados y, por lo tanto, traicionados. A muchos niveles. Educacional, por supuestísimo, etcétera. Muchísimas cosas que nos han estado vendiendo una idea de un mundo dividido cuando el mundo nunca estuvo dividido, fue dividido. Y cuándo y cómo fue dividido es algo que todavía tenemos un poco por descubrir. Aunque algunos de los documentos que parecen estar ahí están mostrando que, entre otras muchas cosas, ha habido mucha intención y esa intención pasa por una política que tiene que ver mucho con la religión. Y ahí hay, por lo menos a mí, se me han abierto grandes dudas al respecto, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque parece ser que para ya hace muchos siglos atrás, esos políticos religiosos de la época trataron, viendo en el estado en que estaba la mayoría de la humanidad, de hacerse con el poder sobre los humanos y sobre la tierra, como si eso fuera posible. Pero es lo que han hecho. Y hay tratados que están explicándolo.
y cualquiera que haya querido investigar un poco, pues los puede encontrar. Pero lo que está sucediendo es que en vez de tratar de investigar de verdad, estamos empezando a pelear entre nosotros. Que yo creo que no, que esto no es así, que yo creo que sí, que esto es así, pero no hay nadie que esté realmente teniendo una evidencia. Y ahora vamos a tener que buscar esas evidencias, más que nunca. Y si no las tenemos, quedarnos tranquilos, por lo menos en la duda, de decir, bueno, si no tengo una manera de poder evidenciar que esto es así, desde luego no voy a decir que sí, no voy a decir que no, voy a decir que está ahí, en duda. Porque es evidente que hay muchas cosas a las que nos hemos acostumbrado, por ejemplo, a no tener libertad, a no poder decidir sobre nosotros mismos, a tener que sentirnos obligados a conducirnos de una manera, a actuar de una manera, a operar de una manera, a callar, a obedecer, aunque no estemos de acuerdo. Y como esa pérdida de libertad, de autonomía, de conocimiento, de autoconocimiento, nos está conduciendo a continuar tan o más ignorantes y además encima peleados, porque lo que están consiguiendo es que nos peleemos entre nosotros. Y somos tan torpes, y no hay otra palabra, que nos peleamos. Esa es una de las cosas que he podido ver. Yo andaba con unas, digamos, situaciones un poco difíciles desde mi juventud con mi familia. Por fortuna, mi investigación me fue proporcionando herramientas con las que logré ir moviendo en mi interior de otro modo y alcanzando cierta comprensión. Disculpen, todavía estoy algo resfriada. Y bueno, esa comprensión me permitió avanzar como ser humano y empezar a comprender que uno está viendo errores fuera cuando en realidad las torpezas están dentro. Da igual si las aprendiste porque tus padres las dieron o las hicieron o a tu alrededor. La verdad es que tú estás operando en una base de datos que no es fiable. Y ya no hablo de si la Tierra es así o si esto fue así, no, estás hablando de los valores básicos y elementales con los que te estás moviendo en la vida. De cómo de a poquito, desde muy joven, aprendes a desconfiar. Aprendes a que esta vida puede proporcionarte muchas cosas y entre ellos problemas graves de confianza. Tienes que aprender a ocultarte y a ocultar a los demás. Y cuando un niño no puede confiar porque va a recibir un castigo, porque resulta que no va a ser comprendido, va a ser burlado o lo que sea, ahí se está generando una división, un divorcio. Y una fuga de base que va a seguir ahí toda la vida. Y lo que es peor, cuando sea mayor no va a ser consciente de que eso empezó a hacerlo cuando era muy chiquitín o muy chiquitina. Y como digo, en mi caso me dio por investigar, soy realmente muy perseverante, cuando algo se me pone entre ceja y ceja, estoy ahí, me costó, soy cabeza dura, pero al final fui comprendiendo, tuve mucha ayuda y fui comprendiendo. Y pude, por lo menos, apaciguar buena parte de los malos entendidos con los que crecí. Y tuve la suerte de poder conversar antes de que mi padre se fuera al otro lado y quedamos los dos bien tranquilos y bien hablados y bien conversados. Pero no fue así con mi mamá. Eso ha sido reciente, ha habido una nueva oportunidad, muy distinta a como ocurrió con mi padre, con el que sí que pude tener, unas conversaciones, vamos a poner completas. En el caso de mi mamá no ha sido exactamente así. Ha sido comprender que no servía de nada ponerme en ese lugar donde yo tengo razón. Donde tengo ahora un montón de evidencias más que me muestran que yo tengo razón.
y darte cuenta de que no me servía absolutamente de nada tener razón y tener tantas evidencias. Porque si había y si ha habido algún déficit en nuestras relaciones, es justamente la falta o la carencia o la debilidad del amor entre nosotros. Y nos podemos preguntar, y de hecho yo lo hice, una vez más, ¿qué significa para mí amor, amar? Y una de las cosas una de las exposiciones, vamos a ponerlo así, que se expuso, que se expandió delante de mí, fue, caramba, hay una base, una acción o una serie de acciones que desprenden si hay o no ese sentir, y es que alguien pueda sentir amor por ti tal como tú eres. Tal como tú eres. Es decir, conociendo lo que llamaríamos virtudes y defectos. Esos prontos que a veces uno tiene, esas salidas de tono que a veces se le escapan a uno según qué situaciones, esas cosas que a veces pues a uno le cuesta, digamos, confesar. Cuando tienes la oportunidad de que alguien te conozca con todo, como digo, lo que nos enseñaron a calificar como bueno y como malo, entonces puedes estar más o menos cierto de que esa persona te ama porque sabe quién eres. Esta sencilla pero práctica fórmula, vamos a llamarlo así, me dio a ver cuán profundo había sido, afortunadamente para mí, el amor que yo siento y he sentido por mi madre. A pesar de que lo nuestro ha sido, no digo una bronca constante, pero vaya, una falta de entendimiento bastante profunda durante muchísimos años. Muchísimos. Demasiados. Entonces, no hacía falta que ella cambiara o no cambiara, o que cambiara yo o que no cambiara. No hacía falta todo eso. En realidad, acabamos sufriendo mucho porque nos peleamos, porque queremos tener la razón y queremos que el otro cambie. Y perdemos los años, todos los que hagan falta, en base a yo tengo la razón, el otro no, y por tanto, si nadie da su brazo a torcer, esto se queda aquí, en distancia. Nos tratamos pero poco y si puede ser superficialmente. Lo cual a mí nunca me gustó y por lo tanto incluso prescindía de eso. Gran sorpresa para mí, una lección que me va a durar el resto de mi vida, darme cuenta que llegadas a estas alturas y justo cuando todo lo que ha ido aconteciendo en estas últimas semanas, digamos así, este inicio de año que ha sacudido fuerte, en especial la vida de mi madre, todo eso venía a darme la razón a mí y aún así a mí no me servía para nada. Qué curioso. Absolutamente para nada. No me daba ninguna satisfacción, no sentía ningún atisbo de éxito. En todo caso, darme cuenta de cómo de absurdo podemos llegar a vivir. Porque lo más importante
no es si tenemos las mismas o no ideas, si vemos el mundo igual, que difícilmente puede suceder entre generaciones, pero sí poder confiar. Y cuando no se puede dar, digamos, como en nuestro caso sucedió, ha sido, voy a llamarlo así, tal cual lo siento, hermoso, poder prescindir de de esas valoraciones que podía haber hecho y simplemente quedarme con el decir, yo soy de confianza, voy a continuar siendo de confianza y esto lo voy a hacer así o asado porque es mi visión, es mi forma, es lo que a mí me da paz y es lo que yo siento. No por deudas, no por ser mejor o peor persona, sino simplemente porque esto es integridad, esto es ser honesto conmigo mismo, o conmigo misma en este caso. Y por lo tanto, ninguna otra forma cabe para proceder. Y así ha sido que, justamente por eso, también se abrió la puerta del conocimiento mayor que me estaba exponiendo de una forma muy evidente que no sirve de nada tener la razón. Y que por esa tremenda estupidez, casi siempre aprendida, de los esquemas habituales en los que crecemos y aprendemos a movernos, pues resulta que se nos fueron 20, 30 años de nuestra vida sin poder disfrutar de nuestra relación. Bueno, ahora, nunca es tarde, ¿verdad? En mi tierra dicen, nunca es tarde si la dicha es buena. Bueno, vamos a poner que se está haciendo lo posible, dentro de lo posible, para dejar crecer una plantita que podía haberse muerto tranquilamente. Pero por algún milagro, pues, está ahí. Y ha decidido que tímidamente va a volver a ver si puede sacar un par de hojitas. A ver qué hacemos. Y aquí estamos. Ni siquiera traten de entender que esto está relacionado con el perdón. No. Esto es algo que deberíamos tener para nosotros mismos, cada uno, individualmente consigo mismo, que es lo que nos han explicado así, tímidamente, tal vez, que se trata de lo que es amor incondicional. Amor incondicional es eso, sin condiciones. Me amo a mí mismo no porque sea el mejor en la carrera o el mejor en mi barrio o el mejor en mi familia. Simplemente me amo porque soy como soy. Y soy todo lo que tengo. Y luego voy, me pongo ahí a vivir, nazco en un lugar, en un ambiente donde puedo recrear un montón de experiencias. Y entre ellas algunos tenemos la suerte de tener un papá y una mamá que a su vez muchas veces acarrean unas mochilas increíbles de vida, especialmente aquellos que vivieron o nacieron en la posguerra. Lo pasaron realmente mal, hay mucha distorsión en esas zonas, en esas épocas. Entonces, no podemos, vamos a ponerlo así, esperar que estén en equilibrio absoluto. Los que lo consiguieron son héroes, gente que encontraron cómo mantener un equilibrio en su interior pase lo que pase. Pero la mayoría no lo pudo hacer así. Y aquellos que vinimos a tener experiencias con estos, la verdad, o crecemos o vamos a continuar la saga. ¿Se entiende?
Y no se trata de perdonar, se trata de entender que nos perdemos el amor, así. Lo perdemos para con nosotros y lo perdemos para con cualquiera que esté a nuestro alrededor. Por una historia de razones. Yo tengo la razón, mi idea es mejor que la tuya. Y además tengo evidencias y sé lo que digo. Y la vida pasa. Y te puedes morir tú, se puede morir el otro, da igual, no importa, alguien morirá, seguro, fijo. Y eso queda ahí. Que no pasa nada, nadie te va a pegar, digamos, un suspenso por eso, al otro lado menos. Pero simplemente la experiencia se quedó ahí. Sin expandir, atascada. Y tenemos unas cuantas. Así que tal vez lo que nos está proponiendo este 2023, este inicio, es que aprendamos a comprender de una forma mucho más profunda qué significa amarnos incondicionalmente. Porque este pueblo humano que está en la tierra, que creció con la idea de que hay países, que hay fronteras, que hay divisiones, que hay distintas monedas, que hay distintos intereses, va a tener que aprender que todo eso son, paparruchadas. Montones de papeles que no sirven para nada, que trataron de organizar y ordenar intereses que tampoco tienen mucho que ver con nosotros, ni con nuestra naturaleza, y vamos a tener que aprender a poner ahí un buen fuego para eliminar todas esas toxinas e iniciar una nueva fórmula. Y para aquellos que tenemos más años, el único camino posible es tomar la idea del amor incondicional como algo imprescindible. Porque es el único camino. Y digo los que tenemos más años porque llevamos más tiempo, con más años viviendo estas condiciones. Y alguien que se ha pasado 6 u 8 años haciendo universidad para poder acabar siendo médico y que ahora tenga que darse cuenta que buena parte de lo que le enseñaron ahí era justamente todo lo contrario a lo que él pensaba que estaba haciendo, pues tiene que ser muy duro. Bueno, pues para los demás es exactamente lo mismo. Nos enseñaron a vivir de un modo, crecimos creyendo que el esfuerzo y todo lo demás era el único camino. Para muchos, por más que se esforzaron, no llegaron a ninguna parte. Y ahora hay quien sí que llegó a algún sitio y no va a ceder ese espacio fácilmente por creencias y por haber crecido en un formato. Unos y otros, los que tengan y los que no tengan, vamos a tener que aprender de nuevo la vida. Y eso pasa por el amor incondicional. Porque las razones no sirven. Porque las evidencias de que yo lo tenía más claro que tú no sirven. Porque tener más o tener menos no sirve. Así que viene un pelotazo, indistintamente de ese flash solar. Ese flash solar es luz. Y va a depender mucho de si esa luz ya la estamos poniendo dentro. Repito, amor incondicional hacia nosotros mismos, amor incondicional hacia todos los que nos rodean. ¿Pero qué dices? Digo, todos los que nos rodean. Es una gran tarea. Y ahí habrá que poner algo más que esfuerzo. Pero bueno, lo vamos andando juntos
en la medida que sea posible. Yo voy visualizando y tratando de compartir. Lo hago con vosotros ahora. Estoy haciéndolo con gente que está haciendo terapias, trabajos, tareas, tratando de ayudar a comprender. Porque está pasando en el laburo, está pasando en las familias, está pasando en las parejas, está pasando con los hijos, está pasando en los barrios. Nos está pasando. Y es universal. Y obviamente, tiene un montón de factores para sacar luz a borbotones, pero nos vamos a tener que poner. Y muy en serio, y muy profundo. Así que tomen fuerza, cuídense mucho y nos encontramos en la próxima. Hasta entonces, un abrazo.